¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Me interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Es muy difícil, es muy duro. Todo lo que él hizo en su vida, todo lo que logró, de repente ir viendo cómo se va apagando esa... Haz de cuenta que es una flama y esa flama se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita. Ella es Silvia Pérez Chavarría y un par de meses atrás estaba dedicada de tiempo completo a atender las necesidades de su esposo Gustavo, un paciente con Alzheimer. Haz de cuenta que viene un extraterrestre, se mete en ti y te deja como un hilachito viejo así. Eres tú. Tus ojos, tu nariz, tu boca, tus manos, tu cuerpo. Pero ¿sabes qué? No eres tú. Eso es lo triste. Sus nietos, que para él no eran la luz de sus ojos, ya no lo reconocieran. A mí, que duré con él 57 años de casados, a mí no me conocieran. Hoy, el caso de Gus, como le decían de cariño, nos ayudará a entender las causas y síntomas del Alzheimer, sus primeros signos de alerta, cómo se diagnostica y qué tan prevenible es. Exploraremos cuánto ha avanzado la ciencia en la búsqueda de una cura y qué acciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. Yo soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science, la plataforma de divulgación del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historias para Mentes Curiosas. Vamos a remontarnos al 2015, cuando Silvia y Gustavo vivían su retiro en un pueblito de Yucatán, un paradisíaco estado del sureste mexicano. Empezó con algunos olvidos, no recordaba dónde estaba la cartera, dónde la había dejado, las llaves del coche, o dónde había dejado estacionado el coche, en fin, algunas cositas de ese tipo. Después ya se fueron agudizando un poco más a estar de malas, con alteraciones de conducta definitivamente. Había intolerancia a muchas cosas, al ruido, a un tono de voz agudo, no lo soportaba. Empezó con algunas cuestiones de irritabilidad y de mal humor. Al inicio, esos cambios parecían normales o propios de la edad, hasta que se tornaron preocupantes. Pues una de las primeras veces, bueno, él tomó la camioneta y se fue a Progreso. Nosotros vivimos en Chicxulub y Progreso está a 10 minutos. Entonces, bueno, empezó a tardarse y a tardarse y a tardarse. Y yo ya estaba muy desesperada. Le empecé a hablar por teléfono y pues no me contestaba. Dije, bueno, voy a esperar a que me hable. De pronto, entró una llamada. Era el número de Gus, pero la voz al otro lado de la línea pertenecía a alguien más. Me pregunta el señor, ¿usted conoce al señor Gustavo? Le dije que sí, claro que sí, es mi esposo. Señora, está aquí en mi taller mecánico, a ver, y me dice que no se acuerda cómo regresar a su casa. Entonces, no sé si quiera venir por él. Entonces sí, le dije, claro que sí, ahorita en este mismo momento, nada más déjeme hablar con él. Y ya, me pasó a Gustavo. Le dije, papi, ahorita voy por ti, dime dónde estás. Me dice, no sé. La doctora Perla Moreno Castilla,
neurocientífica del Centro de Investigaciones sobre el Envejecimiento del CIMBESTAB, señala que este es uno de los síntomas más frecuentes en las etapas tempranas de Alzheimer. Tienen dificultades para reconocer los espacios, navegar espacialmente, es decir, encontrar dónde está la tienda a la que siempre han ido, o llegar a algún punto en un edificio grande o, por ejemplo, en un supermercado, encontrar dónde estaban la parte de ferretería. También tienen problemas recordando cuáles son los nombres de las cosas, utensilios que normalmente se usan. El día que Silvia tuvo que recoger a su esposo en el taller mecánico, supo que algo andaba mal. Yo en ese momento yo lo traté como si nada, ¿no? No hubo reclamos, no hubo ¿por qué hiciste esto o por qué hiciste lo otro? Nada, absolutamente. Llegamos a la casa, todo tranquilo. Pasamos ya la tarde tranquilo y todo. Pero esa fue uno de los puntos que detonó que viniéramos acá a México para que lo viera una neuróloga y lo valorara. Ya para eso ya estábamos en el 2017, ¿eh? Se empezaron a hacer los estudios, los análisis, las tomografías y un montón de cosas más. La neuróloga ya lo diagnostica con un deterioro cognitivo, pero con una inclinación hacia el Alzheimer. El Alzheimer es el tipo de demencia más común que existe, y la siguiente estadística lo demuestra. En 2019, la población de personas adultas mayores en México ascendía a 12 millones. De ese total, unas 800,000 tenían demencia y 8 de cada 10 casos eran de tipo Alzheimer. Habla el doctor Leonel Adrián Cantú Martínez, neurólogo clínico de adultos en el Instituto de Neurología del Hospital Zambrano de León de TecSalud. Entendamos demencia, el proceso en el que existe una degeneración de las capacidades intelectuales, no solamente de memoria, sino de otras funciones que son del ser humano, como el entendimiento, el lenguaje, la identificación, o sea, muchas cosas, y se empiezan a perder. Y cuando el paciente tiene síntomas y estos síntomas hacen que ya pierda su autonomía y sea dependiente, a eso ya se le llama demencia. Las alteraciones que la demencia tipo Alzheimer provoca en el cerebro humano suelen afectar el comportamiento y el paciente puede, por ejemplo, volverse más desinhibido. Cuando esto todavía era incipiente, nos fuimos a escuchar una música barroca. A mi esposo le encantaba la música clásica y le encantaba la música barroca, el canto. Fuimos, termina de cantar el coro y las expresiones no son controladas, ¿sí? Son expresiones eufóricas, así de ¡bravo, bravo!, gritaban con mucho gusto porque le había gustado mucho ese coro. Al mismo tiempo, estas personas muestran una mayor tendencia a la depresión, pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaban y aislamiento social. Pretendimos que entrara a una casa de día. Lo llevábamos 2 horas a pensar en que se entretuviera ahí con esas personas, compañeras, también con problemas de tipo de deterioro cognitivo, pero se ponía muy agresivo e insultaba a todos los que estaban a su alrededor. Nos reclamaba cuando íbamos a recogerlo. ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? Me estás dejando con gente que yo no conozco, siendo que él era una persona muy sociable. A menudo
También se presentan problemas de ira, desconfianza, cambios en los hábitos de sueño y delirios. Y pues en muchas ocasiones hasta le decía el cuidador, mira, esa señora que está ahí, esa señora que está ahí, esa señora quiere matar, ¿sí? Esa señora quiere hacerme daño. Córrela de la casa, dile que se vaya, que no puede estar aquí, porque va a venir mi esposa y me va a regañar de que yo le haya permitido a esa persona entrar a mi casa. El Alzheimer se caracteriza por ser progresivo, es decir, una vez que aparecen, los síntomas van empeorando. En un momento dado, tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Qué puedo hacer? Me metí a unas sesiones así por Zoom con una psicóloga y pues platicábamos cada 3 o 4 días con un grupo de señoras y señores que también tenían familiares, ya sea papás, hermanos. Había una señora que tenía un esposo también como el mío, y yo que tenía a Gustavo con este problema. Los pacientes dependen de sus cuidadores totalmente y no están exentos de presentar otras enfermedades. Y a la par, él empezó a tener problemas de riñón, tenía salida de sangre por la uretra y pues se le empezó a complicar todo eso. En fin, hasta que, pues bueno, pasaron muchas cosas, pero nosotros seguíamos viviendo allá en Yucatán. Luego se presentó lo de la pandemia, pues fue terrible porque allá yo me la veía sola con Gus hasta que decidí hablarle a mis hijas y les dije, ¿saben qué? Yo ya no puedo estar sola acá. Silvia y Gustavo tuvieron que mudarse de regreso a la Ciudad de México, donde recibieron el acompañamiento que necesitaban. Pensamos luego en dejarlo en una casa de reposo. Yo fui la que dije no. Y yo dije, no, yo lo cuido. Pero entonces sí tuve necesidad de alquilar los servicios de enfermeros cuidadores. A mí me costó en un principio mucho trabajo pensar en que llegara alguien para ayudarme, porque te crees que tú puedes, ¿no? Pero no, ya. Es muy cansado, es agotador, te saca toda la energía. Aunque hasta ahora no se ha encontrado la cura para el Alzheimer, diversos grupos de científicos trabajan tanto para crear vacuna que sea capaz de evitarlo, como un tratamiento para detener sus síntomas. Una revisión científica publicada en abril de este año ubicó 164 ensayos clínicos con más de un centenar de posibles medicamentos, de los cuales 32 ya se encontraban en pruebas fase 3. Estos avances suenan esperanzadores y se han conseguido gracias a la investigación básica sobre las causas del Alzheimer. La enfermedad fue descrita por primera vez en 1904. Alois Alzheimer, el médico que describió por primera vez la enfermedad en una paciente, cuando su paciente falleció, pudo estudiar el cerebro de ella, la primera paciente descrita, y encontraron que había una anormalidad patológica en el cerebro, y era una acumulación de una proteína que se teñía con almidón. Por eso, esta proteína fue nombrada beta-amiloide. Se produce en nuestros cerebros todo el tiempo. De hecho, la actividad normal de esta proteína es muy importante. Sabemos que se relaciona con el funcionamiento adecuado de nuestro cerebro. La necesitamos. Pero algo pasa que la enfermedad de Alzheimer se empieza a sobreproducir o no se puede limpiar bien y entonces se acumula y forma estos agregados en forma de placas. Los expertos piensan que el desbalance en la cantidad óptima de beta-amiloide detona un efecto dominó. Interrumpe el trabajo de las neuronas,
Las células se dañan, pierden sus conexiones entre sí y a la larga mueren. Es una de las hipótesis que hay muchas otras que se han explorado, pero esta me parece crucial que comentarla porque es en la que se han basado los nuevos medicamentos que se están aprobando hoy en día para el tratamiento de la enfermedad, donde ha habido más progreso. Y es también justo el área en la que la investigación se ha centrado. Por ejemplo, recientemente, científicos de la Universidad Técnica de Múnich diseñaron una prometedora molécula, denominada H1GA, que actúa como una esponja. Esta sustancia absorbió el exceso de beta-amiloide en ratones a los que les indujeron Alzheimer, detuvo su deterioro cerebral y hasta mostró indicios de poder revertir el daño. Es probable que funcione del mismo modo en humanos, pero falta un largo camino de estudios para comprobarlo. Mientras tanto, hay que seguir escarbando en las raíces más profundas de la enfermedad. Lo que sabemos es que se ha descrito que hay dos tipos de enfermedad de Alzheimer de tipo familiar y la enfermedad de Alzheimer de tipo esporádico. En la enfermedad de Alzheimer de tipo familiar se han identificado mutaciones en algunos genes que producen que haya patología en el cerebro y por eso la pérdida de memoria y de la cognición. Y en la enfermedad de tipo esporádico estos genes no están en esas personas, pero de pronto se encuentra que estas personas producen la misma patología y también entonces desarrollan los síntomas típicos de la enfermedad de Alzheimer, pero no se sabe de cuál es la causa, ¿no? Al parecer, la gran mayoría de las veces, el Alzheimer es resultado de una combinación de 3 factores de riesgo: genético, ambiental y de estilo de vida. El riesgo genético tiene que ver con más de 100 fragmentos de ADN, identificados hasta el momento, que confieren una mayor susceptibilidad al padecimiento. Entre los riesgos ambientales se encuentran la sobreexposición a la contaminación atmosférica o presentar antecedentes de lesiones en la cabeza, sobre todo si provocaron una pérdida de conocimiento. Y algunos de los riesgos de estilo de vida son tabaquismo, abuso de alcohol, alimentación no saludable, sedentarismo y enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión mal controladas. Se dice también que el factor de riesgo más común es la edad. O sea, por el simple hecho de crecer en años, tenemos riesgo de padecerlo. Inclusive, se ha calculado que al cumplir 60, la incidencia de Alzheimer aumenta 0.7% cada año, y a partir de los 80, este incremento anual sube a 9%. El Alzheimer también puede manifestarse antes de los 55 años debido a unos cuantos genes determinísticos que prácticamente garantizan sí o sí la enfermedad, pero es una condición muy rara y suma menos del 1% de los casos. Significa entonces que el 99% restante, algo podemos hacer para disminuir nuestro riesgo de Alzheimer, retrasar la aparición de síntomas o frenar su avance. Cuando van a cualquier conferencia de Alzheimer, les van a decir algo que podemos hacer todos para tener un menor riesgo de padecer la enfermedad es hacer lo que siempre te dice tu mamá desde chiquito, ¿no? Come tus vegetales, duerme las horas suficientes, haz ejercicio, cuídate. Otro aspecto fundamental es el diagnóstico oportuno, y para ello requerimos checarnos constantemente. En el Instituto Nacional de Envejecimiento tienen el estudio longitudinal de envejecimiento general, más grande del mundo, y lo que hacen es reclutar a pacientes y dar un seguimiento desde que las personas tienen 40 años hasta que mueren. Pero uno de los resultados más impactantes es que se ha encontrado que todas las personas que están reclutadas parecen envejecer más saludablemente. Lo que está haciendo la diferencia es que tienen un seguimiento con su médico puntual, ¿no? Tener una historia clínica, tener un médico que te esté dando seguimiento va a ayudarte a envejecer mejor y con más éxito, ¿no? Al volver de la pausa vamos a compartir paso a paso cómo es que los médicos distinguen el Alzheimer y qué alternativas ofrecen a los pacientes. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas.
Continuamos en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Uno de los triunfos más notables en la lucha contra el Alzheimer es poder diagnosticarlo en vida. Por muchos años se estableció que la enfermedad de Alzheimer se podía diagnosticar únicamente post-mortem. Ahora eso ya ha cambiado porque hay técnicas de imagenología no invasiva para detectar niveles altos de placas amiloides, o también por análisis sanguíneo se puede detectar si hay un contenido amiloide anormal. Desafortunadamente pueden ser costosos, pero existen y es muy importante el diagnóstico porque ya hay medicamentos que tienen cierta efectividad y podrían ser recetados para esas personas, pero no para otros tipos de demencia. Toma en cuenta que esa diferenciación no se hace de la noche a la mañana, ni en una sola consulta médica. Revisemos el proceso que siguen los especialistas. El paciente puede llegar diciendo es que se me están olvidando las cosas. La mayoría de las veces son los familiares alrededor de él o ella que se dan cuenta y que dicen, bueno, es que ya me está preguntando lo mismo o me platica la misma historia. Es muy importante tener un interrogatorio con los familiares más cercanos. A veces se recomienda hacerlo de forma aparte, que ellos te platiquen qué es lo que están viendo. Después tener una consulta con el paciente. La persona debe pasar por varios exámenes cognitivos, que consisten en cuestionarios y pruebas sencillas, como repetir una lista de palabras o deletrearlas al revés, para medir sus capacidades de lenguaje, pensamiento, juicio, aprendizaje y memoria. Si el paciente tiene un puntaje por debajo de lo adecuado, pues nos dice, bueno, algo está pasando. Después hacemos estudios de laboratorio para identificar factores o causas que puedan ser reversibles. Hablando de otros diagnósticos en donde un paciente puede llegar a la consulta con un problema de memoria y resulta ser que el problema de memoria es por depresión o el problema de memoria es por hipotiroidismo u otros factores. También nos podemos apoyar en el equipo de neuropsicología para tratar de identificar cuáles dominios cognitivos están afectados. Con dominio cognitivo me refiero si la memoria está más afectada o la parte visoespacial o la ocupacional, o sea, nos hace ver memoria de trabajo, etc. Y cuando la sospecha de Alzheimer persiste, los médicos recurren a estudios confirmatorios, como la resonancia magnética. Y la resonancia nos puede dar algunos datos como biomarcadores de imagen donde nos puede orientar a decir, bueno, este paciente tiene más atrofia, una disminución de volumen de esta zona cerebral y cumple más criterios para Alzheimer o cumple más criterios para este tipo de demencia. La tomografía por emisión de positrones, o PET, por sus siglas en inglés, también ha ganado terreno en la detección de Alzheimer. Esta técnica permite comparar imágenes de un cerebro sano con las de uno dañado por la enfermedad desde etapas muy tempranas. Y con eso, la ciencia ha concluido que las alteraciones cerebrales pueden iniciar 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Otra novedad diagnóstica que está generando mucha expectativa por su rapidez son los análisis de beta-amiloide en sangre. Investigadores suecos evaluaron una de estas herramientas en un grupo de más de 1,200 pacientes y el pasado mes de julio reportaron que su precisión supera el 90%, pero aún se encuentran en fase de pruebas. Cuando ya tenemos un paciente ya diagnosticado, es importante mucho la unión familiar para tratar de que ese paciente sea lo más funcional posible. Obviamente esto va a depender de la etapa en la que se encuentre, pero si está en una etapa temprana, podemos participar mucho tratando de estimularlo. Algunas acciones que ayudan a mantener la salud de esa persona son la terapia física, cognitiva y del lenguaje, los ejercicios de comunidad con otros pacientes y la estimulación de sus habilidades preservadas. Algo que a Gustavo nunca, él siempre tuvo creo que hasta el último momento fue acordarse de la música. La música para él era lo máximo y oía música y se ponía a bailar, a mover los hombros y a tratar de cantar. Hay que tener mucha tolerancia, pero sobre todo amor, mucha comprensión, pero todas esas palabras, comprensión, ayuda, entendimiento, tolerancia, paciencia, todo se reduce a una sola palabra, que es amor.
Hasta hace poco, los tratamientos disponibles contra el Alzheimer, como la memantina o los inhibidores de colinesterasa, solo ayudaban a mitigar ciertos síntomas. Son medicamentos que modifican la neuroquímica del cerebro para procurar que las funciones de memoria continúen, ¿no? Sin intervenir realmente en la acumulación de beta-amiloide. Y aunque son de utilidad, en realidad tienen una ventana de acción muy corta, porque como la patología sigue progresando, la enfermedad sigue progresando, y el cerebro sigue siendo dañado de manera progresiva, llega a un punto en el que no tiene ningún efecto, ¿no? Aumentar los niveles de algún neurotransmisor en el cerebro ya no funciona, ya no es suficiente como para tratar los síntomas. En la actualidad, los esfuerzos de la ciencia médica se enfocan en atacar directamente la causa de la enfermedad con anticuerpos monoclonales. Esta nueva familia de medicamentos imita al sistema inmune, pegándose al exceso de beta-amiloide y facilitando que el cerebro lo elimine. Varios anticuerpos monoclonales han sido autorizados por instancias regulatorias como la FDA de Estados Unidos. Y aunque no curan el Alzheimer en etapas tempranas, sí pueden desacelerar su avance hasta en un 30%, según una investigación publicada a finales de 2023 en la revista Biodrugs. En los estudios de imagenología, o sea, la cantidad de placas que están removiendo es enorme. Bueno, tristemente, las mejoras en la memoria no son tan espectaculares, pero sí tienen un significado importante en la vida de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, quiere decir que si en 3 años una persona con enfermedad de Alzheimer ya no va a ser capaz de conducir su vehículo, tiene un año más para seguir conduciendo su vehículo y ser independiente en el tránsito, ¿no? Tiene un año más para recordar a sus hijos, tiene un año más para seguir siendo esa persona. Hoy por hoy, el Alzheimer es una carrera contrarreloj, donde nuestra mejor aliada es la prevención. Acompáñame a conocer después de la pausa más sobre las acciones cotidianas que pueden proteger a nuestro cerebro de esta enfermedad. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Nos acercamos al final de este episodio, pero no podíamos dejar de compartir contigo algunos consejos basados en evidencia para hacerle frente al Alzheimer de manera individual y como sociedad. Lo primero es mantenernos informados. La gente no sabe tratar a los pacientes con Alzheimer. Por ejemplo, estábamos en algún restaurante comiendo, el que se le cayera la comida, porque van perdiendo también habilidad, destreza manual, se va perdiendo tono muscular, no alcanzan a sostener las cosas y se les caen con facilidad. Entonces, ese tipo de situaciones la gente no sabe. Inclusive cuando íbamos al servicio médico, lo trataban así como que, ¿no?, con cierta hostilidad, ¿no? El problema con la desinformación es que genera prejuicios y estigma, los cuales pueden retrasar la búsqueda de ayuda por parte de los pacientes y sus familiares. No le vas a poner una etiqueta a tu paciente, a tu ser querido que dice, tengo Alzheimer, por favor, trátame bien, ten comprensión de lo que soy yo, de lo que me puede pasar, porque a ti también te puede pasar, no estás exento, nadie estamos exentos a tener Alzheimer, nadie. De hecho, cada 3 segundos hay un nuevo caso de demencia en el mundo, la mayoría de tipo Alzheimer. Como no se pueden cuidar ellos mismos y como es difícil realmente para un cuidador darle las atenciones completas, ¿no? Vienen déficits nutricionales muy fuertes, heridas físicas que en algún punto ya no pueden moverse correctamente. Entonces vienen infecciones de la piel, la respiración se altera, entonces ponen etapas muy avanzadas de la enfermedad. Viene un cuadro clínico muy complicado
en las etapas finales. Por eso, al Alzheimer se le considera un padecimiento mortal. Por el 2019 le diagnosticaron el problema del riñón, tenía un riñón más pequeño que el otro y se le diagnosticó luego una vejiga sangrante. Entonces esa vejiga sangrante hizo pues se fuera debilitando cada vez más, porque aunque se le transfundía sangre, la orinaba toda. Los médicos nos dijeron que ya no estuviera tratando de prolongar una vida que ya no era vida, que ya era un martirio el estar pensando en la transfusión de sangre. Bueno, eso lo hablé con mis hijas y ya decidimos entre las tres que ya no se iba a transfundir e íbamos a esperar lo que Dios mandara. Gustavo falleció el 15 de agosto de 2024. De aquí al 2050, el número de casos de Alzheimer a nivel global podría triplicarse. Este es un dato que puede resultar muy angustiante, pero una fuente de esperanza es la resiliencia. La resiliencia es un fenómeno muy humano, ¿no? Que se ha descrito en muchas situaciones. El ser resiliente es adaptarse a las dificultades de tu entorno y funcionar, ¿no? A pesar de lo que está pasando, es adquirir hábitos que te permitan seguir y continuar, ¿no? Y eso puede ser ante tragedias en la vida, pero también ante eventos patológicos como la enfermedad de Alzheimer. A inicios de los 90, el científico David Snowdon convenció a casi 700 monjas católicas de dejarse estudiar y donar sus cerebros cuando murieran. Y lo interesante de esto es que las monjas viviendo en un convento tienen un estilo de vida muy similar. Tienen la misma dieta, las mismas actividades, la misma socialización, también la actividad física es muy similar. Entonces él les hizo un seguimiento a lo largo de varios años sobre sus funciones cognitivas y año con año él hacía varios estudios para medir qué tan buena era su memoria, qué tan buena era su creatividad, su escritura. Por ejemplo, les pedía redactar ensayos y les pedía recordar palabras y números. También les hacía exámenes físicos para ver cómo estaban en fuerza, en movilidad, ¿no? Una de ellas se llamaba Mary y su memoria era tan inusual que parecía la de alguien 2 décadas más joven. Cuando murió a los 101 años con su capacidad mental intacta, Snowdon analizó su cerebro y notó algo inexplicable. A la larga, el Alzheimer hace que este órgano se encoja, primero en el hipocampo, que es el centro de control de los procesos de memoria y aprendizaje, y luego en otras regiones. El cerebro de Mary no solo resultó ser sorprendentemente pequeño y ligero, sino que tenía muchas placas de beta amiloide. ¿Cómo era eso posible? No correspondían con la memoria que registraron durante todos estos años en sus exámenes cognitivos. La hipótesis que siguieron fue que esta religiosa tenía tan buena memoria, fortaleció mucho su cerebro, tenía mucha plasticidad cerebral, que a pesar de que la enfermedad le estaba atacando y consumiendo sus recursos neuronales, vamos a decirlo así, tenía tan altos sus niveles de memoria que no se consumieron de acuerdo al daño patológico que tenía. Y entonces dijeron que su cerebro y ella eran resilientes. La historia clínica de la hermana Mary reveló que toda su vida se había mantenido cognitivamente activa, optimista y rara vez ociosa. Las investigaciones que hemos hecho me llevan a plantear que quizá la clave está en aprender cosas nuevas repetidamente a lo largo de tu vida, y sobre todo en esas etapas deberíamos promover a que si fallas no pasa nada, si te cuesta trabajo, ¿qué importa? Te puedes seguir esforzando y aprender. Me gustaría resaltar esa parte, ¿no? Aprender cosas nuevas y diferentes, no importa qué edad tengas. Recuerda, el Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento. Es la consecuencia de cambios cerebrales complejos que empiezan mucho antes de la aparición de síntomas. Los datos más actuales publicados en la revista The Lancet
sugieren que hasta el 45% de todas las demencias, incluidas las de tipo Alzheimer, podrían retrasarse, ralentizarse o evitarse. Nunca es demasiado temprano para tratar de prevenirlo. Consulta con tu médico tus posibles factores de riesgo y cómo los podrías reducir. Si sospechas que un ser querido vive con esta enfermedad, es urgente que le acompañes a consulta con un especialista en neurología. Y si eres tú quien atiende a esa persona, es sumamente importante que cuides también de ti, que busques un grupo de apoyo o acudas a terapia psicológica. Ante todo, debes evitar atravesar esta situación en soledad. Historias para Mentes Curiosas es el podcast de Tech Science y forma parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del TEC de Monterrey. En este episodio participaron la doctora Perla Moreno Castilla del Cinvestav y el doctor Leonel Adrián Cantú Martínez del Sistema Tech Salud. Muchas gracias a ambos por el conocimiento que nos compartieron. También queremos reconocer especialmente a Silvia Pérez Chavarría por habernos brindado su valioso testimonio. Las entrevistas y reporteo estuvieron a cargo de Inés Gutiérrez Haber, el guion es de Carmina de la Luz, una servidora realizó la edición y Orlando Oliveros se encargó de la producción y la dirección de voz. Yo soy Karina Rodríguez, hasta pronto. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Debes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para Mentes Curiosas.